Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos, en esta preciosa mañana de domingo en la que, estamos ya una vez más juntos, listos para escuchar la palabra de Dios, ser alimentados con la palabra de Dios. Y pues esta es una de las cosas que son elementales, básicas en la vida de un cristiano, el ser alimentados. Y el día de hoy quisiera meditar un poquito acerca de una pregunta que yo pienso que a muchos cristianos les ha de alguna manera atormentado, les ha de alguna manera asaltado con muchas dudas. Y esa duda precisamente es, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando el discípulo de Cristo cae en el sentido, quisiera decir, en el sentido, ¿qué pasa cuando el cristiano le falta a su Señor? Cuando el cristiano de alguna manera tiene firme propósito de servirle, tiene firme propósito de adorarle, tiene firme propósito de ya no pecar delante de Él moralmente, de apartarse, ser santo. ¿Qué es lo que sucede? Y una de las cosas que suceden es que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a encontrar esta meditación en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Quisiera pedirte que con tu Biblia me acompañes en esta lectura. Por favor, ábrela. Está en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Y algo interesante en todo esto es que si algo nos atormentamos, porque llegamos a pensar que cuando ya pecamos nos perdemos la salvación, nos llegamos a sentir no cristianos, nos llegamos a sentir aminorados, nos llegamos a sentir que no servimos, que no tiene caso, muchísimas cosas, ¿no? Desde el desánimo, desde la vergüenza, puede ir hasta la desilusión, a la frustración. Vamos a ver qué pasa cuando el cristiano peca. Primera de Epístola de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6, dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Alabado sea el nombre del Señor, añada bendición a su palabra. Y la verdad es que si alguno peca, dice la Escritura, Juan asegura que tenemos un abogado, que tenemos a alguien que media o que es intermediario entre nosotros y Dios. Delante de Dios es Jesús nuestro abogado defensor. Juan dijo que había escrito estas cosas para que no pequéis, porque el pecado elimina el gozo, porque el pecado destruye la comunión con Dios, porque el pecado desanima, porque el pecado nos angustia, porque el pecado ¿cómo puedo decir? Nos quita el gozo de la salvación, decíamos. Algo interesante en varias funciones de las que menciona aquí la palabra de Dios, vamos a verlas, cómo Jesús ejerce esta función de abogado, por ejemplo. Miren, vamos a ver el versos 1. El versos 1 dice así: Cristo nuestro, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense lo que dice, hay tres aspectos importantes de la función de Jesús como abogado sobre nosotros. Miren, dice que expía, o sea, cubre pues el pecado. Eso es lo que quiere decir. Algo interesante es que nuestras faltas delante de Dios cualquier falta delante de Dios es lo mismo, tiene el mismo valor. Dice la Escritura que pecado es pecado, y cualquier mancha es exactamente la misma situación para nosotros. Sin embargo, dice el Señor que Jesucristo, número 1, expía ese pecado, cubre ese pecado. Ya Dios no lo ve más, lo retira, lo desaparece. Este concepto no quiere decir aplacar la ira de Dios. No quiere decir como que, ok, aquí tengo el pecado y le voy a dar a Dios lo que requiere para que aplaque su ira, para que no deje caer su ira sobre mí, sino más bien de lo que está hablando es quitar la causa del alejamiento del pecado. Quita la causa del alejamiento.
Entonces, el número uno, diríamos que su función número uno, pues es la de cubrir el pecado, expiar el pecado. Y número dos, diríamos que quiere decir también aplacar, quiere decir la de alejar la causa por el cual lo que causa el pecado. Y el pecado mismo lo aleja, lo retira, ya no está presente. Y por supuesto, en estas circunstancias, déjame te digo que esto nos da mucha esperanza. Caray, si Jesús puede expiar, quitar, retirar nuestro pecado, ¿no es acaso lo que más buscamos que nuestra falta sea retirada para que nuestra relación con Cristo Jesús pueda ser directa una vez más, pueda renovarse una vez más, pueda restaurarse una vez más y continuar en este camino sirviendo y adorando a nuestro Señor? Es interesante que no importa qué se haya cometido, Jesús lo puede retirar. Hay que quitar la mancha, hay que restablecer la comunión con Dios. Ese es el punto importante. Jesús quita, cubre, retira, pero tiene un propósito. Y ese propósito no es que tú sigas haciendo lo que tú quieres, ni que podamos hacer lo que veníamos haciendo de la misma manera, porque hubo formas o situaciones que nos llevaron a pecar, que nos llevaron a faltarle al Señor. Es un patrón de costumbre, un patrón de carnalidad interna que nos lleva a pecar delante de Dios. Él no está quitándolo para que dijéramos, oh, qué bueno, ya lo quitó, perfecto, alabado sea Dios, y vamos a continuar con el mismo patrón que produjo lo que me está causando el problema espiritual. No, ese es el punto número 3. Jesús quita esta mancha, pero con el propósito de restablecer la comunión con Dios, con el propósito de continuar modificando ahora pues la vida para que ya no pequemos nunca más. Hay palabras continuas en la palabra de Dios después de que Jesús hace muchos milagros y perdona pecados. Dice, vete, tu fe te ha salvado, pero también dice, vete y no peques más. No peques más. O sea, ahora tenemos después de que Jesús cubre, retira el pecado y restablece la relación con Dios. Son las 3 funciones como abogado que tiene. Después de que restablece la relación con Dios, nuestra responsabilidad es acercarnos al Señor, es ¿cómo puedo decir? Rendirnos a su palabra para que de alguna manera su fortaleza sea nuestra fortaleza, porque nuestra debilidad, aunque decimos es imposible, yo no puedo, su fortaleza nos hace posible a nosotros siendo débiles, que podamos ir dejando ese camino, esa vida de pecado para no volver a pecar y para que podamos restablecer esa comunión con Dios. Él expía nuestros pecados. Es la principal función que Jesús tiene cuando funciona como abogado. Qué precioso es tener este recurso a la mano, sobre todo en esos momentos en los que nos sentimos culpables, donde no podemos perdonarnos por haber faltado del modo que lo hacemos, donde algunas ocasiones nos sentimos ya lo mismo, ya me da lo mismo, y nos sentimos frustrados, decir, caray, ¿cuándo voy a continuar con este mismo patrón? Jesús tiene esperanza en nosotros, nos da esperanza porque Él retira todo esto. Una de las mayores catástrofes de una persona que ha sido apresada, que está en la cárcel, es decir, caray, ¿y hasta cuándo voy a estar aquí? Y cuando dan las sentencias, híjole, se sienten eternas. ¿Nunca has hablado con una persona en la cárcel? Yo sí, he hablado con ellos. Y sabes, una de las cosas que más desespera es que dicen ellos que el tiempo pasa demasiado lento adentro de una celda. Demasiado lento. Y sabes, la desesperación se apresa de esas personas y dicen, ¿para cuándo y cuándo se irá a expiar? Para el cristiano, la sentencia del alma que pecare esa morirá. Tiene esperanza, y esperanza inmediata cuando nosotros podemos entender que Jesucristo tiene como función esta y está allí para interceder por nosotros. Miren el versos 2, por favor, una vez más adelante. Primera de Juan capítulo 2, versos 2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es la propiciación por nuestros pecados. Por todo el mundo. Hay una palabra que significa, la palabra paracleto, que significa llamado al lado. Este es uno de los sinónimos que el Espíritu Santo, o uno de los, ¿cómo puedo decir?
títulos que recibe el Espíritu Santo, el Paracleto, o llamado al lado, siempre al lado tuyo, siempre va contigo, nunca te abandona, siempre caminando a donde tú vas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo y esto es lo que funciona también. Fíjate, es tan precioso ver esta parte. Dice que es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como alguien que puede estar a un lado de ti, puede vivir contigo, saber tus pensamientos más íntimos y que está contigo a todas las horas, puede y te conoce de la mejor manera. Por eso es que el Espíritu Santo también recibe el título de Consolador. El Consolador es el que te consuela. Jesús es el primer Consolador y el Espíritu Santo es el segundo Consolador. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el Espíritu Santo actúa de parte de Cristo frente a un mundo hostil. El Espíritu Santo va de parte de Cristo para poder consolarnos en medio de nuestras faltas, para poder hablarnos en medio de nuestras faltas, para poder exhortarnos en medio de nuestras faltas, para poder inclusive también, dice la Escritura, mediar con sonidos indecibles delante de Dios. Para poder decir, estás mal, esto no va por aquí, por acá no va, entiende, vas mal, cristiano, reacciona. Aunque a veces el corazón está tan duro que no escuchamos su palabra y su voluntad, pero Él está continuamente hablándonos ahí por un lado de nosotros, consolándonos en medio de los problemas que nos están agobiando. No te preocupes, estoy contigo, hay esperanza, adórame para que puedas sentir el abrazo fuerte de tu Señor, o bien para exhortar cuando estás equivocado, cuando estamos pecando, cuando estamos en una actitud necia, empedernecida, caray, pero vemos cómo este mundo hostil en donde nos encontramos, Satanás lo usa como el mundo para poder tentarte contra el pecado, hacerte que te rebeles contra tu Señor, y Él camina contigo. Jesús camina contigo. Este Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo camina contigo. Frente a este mundo hostil, Él está continuamente, inclusive intercediendo por ti. Cristo no solamente te manda y está delante de ti este Consolador. Jesús dijo, me voy a ir, dice, pero voy a mandarles el Consolador, para que ande contigo, para que te consuele, para que te exhorte, para que te llame, para que te enseñe cuando estás estudiando la palabra, para que te enseñe cuando buscas a tu Señor, para que te muestre, te ilumine la palabra de Dios y sepas ir acorde con su voluntad. Fíjate lo que hace Cristo Jesús como intercesor. En Apocalipsis capítulo 2, versos 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo defiende nuestro caso frente al acusador. ¿Sabes tú que Satanás es el acusador, el que está diciendo, mira, ya viste a Roberto, ya viste cómo está, ya viste que te falló, te había dicho que ya te iba a prometer que ya no iba a volver a pecar de este modo, y míralo, ya volvió a pecar. Lo que pasa es que no te ama Dios, lo que pasa es que no te quiere. Del mismo modo como en el libro de Job, cuando se acerca a Dios, el acusador de Satanás, le dice, mira, ¿ya viste a Job? ¿Ya viste ese siervo? Ahí está. No que no. ¿Ya ves cómo sí renegó? ¿Ya ves cómo? Lo que pasa que no reniega porque mira, pues tiene todo. Lo ha rodeado con bendiciones. No, quítaselas y verás si no reniega. Jesucristo nos defiende ante tal acusador. No sé, imagínate aquel abogado que está diciendo no, y te defiende delante de Dios. Él nos defiende porque Él nos ama, Él nos perdona, Él defiende a quien ha llamado sus hijos. Defiende porque sabe nuestro caso, conoce nuestra situación, conoce nuestra vida, conoce cuántos cabellos inclusive nuestra cabeza tiene. Sabes, entiende tu situación, entiende tu debilidad y por eso busca en toda manera levantarte, pero te defiende ante Dios, porque Dios, cuando nos ve a nosotros que hemos decidido recibir a Jesús como Señor y Salvador, ya no ve nuestra culpa, ya no ve nuestro problema, ya no ve nuestro pecado, ahora ve la perfección de Cristo Jesús, aquella justicia que fue hecha en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso Jesús dijo, consumado es.
consumado es. Defiende tu caso, defiende ¿cómo puedo decir? Lo que tú presentas al ser acusado delante de Dios. Dice la palabra que aquel que como que peca enfrenta juicio eterno. Pero dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús defiende tu caso porque te has convertido en hijo de Dios, porque le has abierto las puertas de tu corazón y eres su hijo, y eres su familia, y eres su herencia, y eres su posesión. Por eso te defiende, te perdona. Fíjate, Hebreos capítulo 7, versos 25 al 26, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra de Dios continúa en el versos 26 diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Él nos defiende precisamente por el nuevo estado en el que nos encontramos. Jesús dice que si una persona le recibe en su corazón, se convierte en nueva criatura. Nueva criatura, dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, las funciones del Señor Jesús, decíamos, es ser abogado. Él nos cubre, nos expía nuestros pecados, nos cubre, nos aleja la causa del pecado. Nos quita la mancha, restableciendo la comunión con Dios. Pero número 2, es intercesor. Él intercede por nosotros. Él manda al Paracleto, es decir, manda al Espíritu Santo para que ande con nosotros, para que camine con nosotros, para que sea consolador también, después de Cristo Jesús, el consolador nuestro. También al mandarlo para que sea nuestro consolador, dice la Escritura también de lo que hemos dicho, bueno, actúa de parte de Cristo frente a un mundo hostil. Nos anima, nos exhorta, nos asegura, pero también defiende nuestro caso ante el acusador, que es Satanás. Defiende nuestro caso porque al defendernos es porque nos ama y porque recuerda, nos ha puesto en una nueva posición de hijos, de adoptados. Caray, qué tremendo. Pero número 3, como abogado, Jesús no solamente, decíamos, expía los pecados, intercede por nosotros, sino también demanda obediencia como abogado. Así como un abogado cuando toma tu caso demanda un dinero para que tú le pagues por sus servicios, Jesucristo lo que hace es que ahora como abogado también dice, ok, ya te estoy defendiendo, ahora sabes qué, ahora vete y no peques más. Es decir, ahora amárrate, échale ganas. Fíjate, hay 3 partes importantes que necesitamos considerar en este punto. Vamos a leerlas, ¿qué te parece? Vamos a leerlas. Primera de Juan capítulo 2 versos 3 dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces fíjate, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la palabra no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, esto es evidencia de que Jesucristo es tu abogado. Él demanda que guardemos sus mandamientos. Por eso el verso 3 dice así, bien importante. Dice la palabra de Dios, y en esto conocemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Voy a volverlo a leer otra vez, disculpen. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto se conoce Jesucristo, una vez que nos defiende, que nos limpia, que intercede, que manda al Paracleto, que manda al Espíritu Santo para interceder por nosotros, para que nos actúe frente a un mundo hostil, para que nos defienda, para que ponernos en esta nueva posición de hijos. También en la calidad de hijos, Él demanda obediencia. ¿Por qué? Porque es ahora nuestro Padre. Y al ser hijos, Jesucristo tiene todo el deber, todo el derecho, toda ¿cómo puedo decir? Toda la postura, la posición para mandarnos y nosotros obedecer.
Qué interesante entre aquellos que quieran recibir un evangelio sin ningún compromiso de obediencia. Qué tan interesante es que esto está tan alejado de la realidad. Una persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador no puede llamarse cristiano sin entender que Jesucristo gobierna su vida, que Él le pertenece a Cristo. Exactamente en eso consiste el pecado, en rebelarse contra la persona de Cristo, rebelarse contra la persona de Dios. Obviamente que si nosotros le recibimos como Señor, como Salvador, Él nos limpia, nos da vida eterna, pero precisamente lo que recibimos fue un señorío de Cristo. Y ese señorío, o la consecuencia del señorío, es que recibimos órdenes por parte de Dios. Órdenes por parte de Dios. Es por eso que Él demanda que guardemos sus mandamientos. Él demanda porque como abogado defensor, porque como padre, porque como Señor, tiene todo el derecho legal de hacerlo. Él tiene derecho legal de hacerlo porque Él es el dueño de todo el universo. Él es el rey de todo el universo. Pero ahora, porque es nuestro Padre. Si tú has pecado, si tú te has quebrantado por tu pecado, si tú te has rebelado contra Dios, no importa por cuánto tiempo ha estado esto continuando. Yo te invito a que tú en este momento de rodillas le pidas perdón y entonces con todo tu corazón te propongas guardar sus mandamientos y te propongas modificar aquella forma de vida que probablemente te guió a pecar. Probablemente aquellas costumbres, probablemente aquella idea equivocada que tú tenías, probablemente tus sentimientos que te embargaron, probablemente las ideas que recibiste te embargaron, probablemente el enfriamiento que te llevó a un corazón endurecido, no lo sé, pero a partir de hoy que tú digas, Señor, voy a guardar tus mandamientos y esta disciplina la voy a guardar y voy a de alguna manera a modificar esto para no verme tentado del mismo modo. Este es algo súper precioso. Ve el verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿En qué? En que guarda verdaderamente su palabra. El Señor Jesús como abogado es el amor, pero ese amor que se perfecciona en nosotros. Él demanda que ese amor se perfeccione en nosotros. ¿Cómo? Al guardar sus mandamientos, su amor se perfecciona en nosotros. Porque esa es la evidencia que hay de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la evidencia. Dirás, hermano, pero sí, pero recuerda tú que ya Él está defendiéndote, que ya Él expió tus pecados, ya retiró la causa de ellos, ya restableció la relación entre tú y Dios. Ahora es momento de decir, de aquí en adelante le voy a echar ganas, Señor, pero también entendiendo que ese amor que Dios te tiene se perfecciona únicamente a través del compromiso que has hecho con Cristo Jesús, porque es la evidencia. Por eso es que Él demanda que andemos en Él. Mira el verso 6. El verso 6 dice de la siguiente manera: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que es cristiano, pues, el que dice que es salvo, el que dice que has nacido de nuevo. Es importante esto. ¿Cuánta gente encontramos el día de hoy diciéndose cristianos y hacen o andan conforme a sus propios pensamientos y corriente de este mundo, conforme a su propia cultura? Quiere ver el cristianismo a su modo. ¿Cuántas formas torcidas, heréticas existen ahora de llamarse cristianos? Yo ya recibí a Cristo en algún momento y hago lo que yo quiero. Ya puedo portarme como yo quiera. Soy cristiano los domingos y entre semanas soy fumador, tomador, mentiroso, fraudulento, adúltero, y tanta cosa. Es más, hay quien dice, yo soy cristiano los domingos en la mañana porque ya vine, pero nunca tengo devocional, nunca comparto de Cristo, no hay un solo compromiso entre Cristo y yo, y decimos somos cristianos. Cuánto mal nos ha hecho este mundo con sus filosofías y entendimiento del falso cristianismo. El día de hoy necesitamos entender que si Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, hay esperanza porque ese abogado está expiando nuestros pecados, los ha expiado, intercede por nosotros, pero también demanda obediencia de nosotros.
Y esta obediencia al responder libremente, esta obediencia es la libre respuesta nuestra ante las demandas de Jesús, diciendo sí Señor, y su amor se perfecciona en nosotros, y entonces andamos como Él. Y esa es la evidencia específica, clara, no para que tú califiques a otros, sino para que te califiques a ti mismo. Tú no conoces la realidad de otros, no sabes su corazón, no sabes si simplemente está desanimado o es un hijo pródigo que en algún momento regresa a su Señor. No sabes, por lo tanto no calificamos a otros, pero sí califícate a ti mismo. ¿En qué punto estás diciendo sí Señor a las demandas de Jesucristo? ¿En qué punto estás permitiendo que su amor se perfeccione en ti? ¿En qué punto estás diciendo sí Señor, quiero andar como tú andas? Y esta es la definición específica, concreta de un cristiano. Cristiano es alguien que anda como Cristo Jesús anduvo, que imita a Cristo Jesús. No es simplemente un mote que te has puesto porque culturalmente se ha vuelto popular, aceptable. Hay quien hasta inclusive dice que piensa que ser cristiano es ser inclusive ser humano. Recuerdo cuando en muchas ocasiones he escuchado eso de que no me hables en inglés, háblame en cristiano. Por favor, esto no es ser cristiano. O quien dice yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Esto no es ser cristiano. Ir a la iglesia es uno de los muchos mandamientos que tú y yo cumplimos porque queremos andar como Cristo Jesús. Ser cristiano es andar como Cristo Jesús, hablar como Cristo Jesús, moverte como Cristo Jesús, obedecer como Cristo Jesús. Por supuesto, esa es la meta, es la perfección. Nosotros tenemos que apuntar hacia esa meta. Así que quisiera concluir de la siguiente modo. Cuando en la tierra necesitamos un abogado, cuando estamos totalmente envueltos en nuestro propio pecado porque hemos fallado, porque hemos caído, porque continuamos en un patrón de desobediencia al Señor, cuando esto pasa, necesitamos un abogado. Y es aquí cuando debemos buscar al único, y al mejor de todo, Jesucristo. Es nuestro abogado. Sabes, en la vida, cuando tú tienes un problema legal, ¿qué haces? Corres a buscar un abogado, ¿no es cierto? Y no a cualquiera, buscas cuál es el mejor, cuál sí funciona, ¿no es cierto? Bueno, en nuestra vida cristiana tenemos el mejor abogado de todos, y es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que si en este momento has pecado, no importa por cuántas veces y cuánto tiempo, y entiendes tu pecado, te invito, a que te arrepientas de tu pecado. En este momento ponte de rodillas, dile al Señor Jesús que estás arrepentido de tu pecado. Arrepentido es no más, no más. Pídele perdón, y sabes, Él está listo, esperando a que tú digas, perdóname Señor Jesús, perdóname. Pudieras tú perdonarme y limpiarme de toda maldad, pudieras expiarme de toda maldad, pudieras interceder por mí, pudieras, por favor, Señor, te lo suplico, restáurame. Y sabes una cosa, de aquí en adelante, Señor Jesús, voy a andar como anduviste tú. Señor, dame fuerza porque yo solo no puedo, es imposible yo solito. Dame fuerza para que en mi debilidad tu fuerza se perfeccione, para que pueda obedecerte, porque sin tu fuerza no puedo. Señor, le voy a echar ganas, voy a modificar esta costumbre o esto que me está llevando a pecar contra ti. Ya no más, ya no más. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Yo te invito a que si tú hiciste esta oración, de aquí en adelante no permitas que el pecado vuelva a apresarse de ti, pero cada vez que peques, inmediatamente no dejes pasar tiempo, de rodillas delante de Dios, pide perdón y continúa adelante y no peques más. No peques más. Recuerda que Él demanda obediencia, pero también Él está listo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Y es un abogado que nos dice que podemos acercarnos confiados al trono de su gracia, acorde con Hebreos. Acércate a Cristo Jesús y deja tu pecado atrás
No permitas que Satanás te siga destruyendo. Acércate, pide perdón. Dios me los bendiga mucho, hermanos, y nos vemos por aquí la próxima semana. Que el Señor restaure al pecador arrepentido. Dios los bendiga. Hasta luego.